Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otro estudio más de la palabra de Dios. Le damos gracias a nuestro Dios porque nos permite poder predicar su palabra en esta hora especial. En efecto, ya entramos a sábado, así que estamos en las primeras horas del día sagrado de Dios. Así que agradecemos a Dios por ese don y también agradecemos a Dios porque nos permite predicar su palabra y tener un estudio profundo sobre las Escrituras. Vamos a hablar en este caso de algunas preguntas que hacen los protestantes y los católicos a los adventistas respecto al sábado, y que ellos mismos están confundidos porque ni las entienden las preguntas que ellos hacen. Así que en esta ocasión vamos a responder estas preguntas que ellos hacen a los adventistas y vamos a usar la sola escritura. Como siempre lo hacemos, vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por tu don maravilloso, por este día sábado. Gracias porque nos permites predicar tu palabra. Te invocamos la presencia de tu Espíritu Santo para que nos guíe a la verdad y nos ayude a discernir tu palabra y poder contestar con un escrito está a cualquiera que nos demande razón de la fe que hay en nosotros. Bendícelo, Señor, en este estudio, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermano. Los adventistas tenemos respuesta para cualquier pregunta que hagan los protestantes y los católicos respecto al cuarto mandamiento, el sábado. Es el único mandamiento con el que tienen problemas y es el más atacado. Quiero decirles a los detractores del sábado que en este canal tenemos respuesta para cualquier versículo que se complazcan en manipular para torcerlo o tratar de atacar el sábado. Así que si ustedes tienen algún versículo preferido para torcerlo, lo pueden poner en los comentarios y lo vamos a estar exponiendo a través de este canal con un escrito está y con una exégesis. Cada versículo tiene su correcta interpretación si hacemos un estudio serio de la Biblia. No basta con solamente poner citas. Necesitamos leer los contextos, los marcos históricos, las culturas y así armonizar todas las escrituras. Así que están invitados, si ustedes tienen algún versículo preferido que les encanta torcerlo, lo pueden exponer y vamos a estar haciendo exposiciones y cátedras sobre esos versículos en este canal. Y los hermanos que tengan alguna duda sobre algún versículo lo pueden escribir o me pueden contactar, ya sea en cualquiera de los medios, ya sea por mensajería o por comentario. Así que vamos a iniciar teniendo un diálogo sobre el sábado, respondiendo algunas preguntas que hacen el protestantismo y el catolicismo romano sobre el sábado. Primera pregunta que hacen los detractores: ¿los adventistas se salvan por guardar el sábado? ¿Es cierto que nosotros enseñamos eso? Esta es una de las acusaciones que los protestantes han dicho en contra de los adventistas, que nosotros creemos de que por guardar el sábado y por guardar la ley somos salvos. Esto es ignorancia abismal, porque nunca los adventistas hemos enseñado eso. Ninguna de nuestras creencias dice esa blasfemia. Los adventistas no creemos en salvación por obras, tampoco creemos en salvación por sábado, tampoco creemos en salvación por ley. Si usted encuentra a alguien de que acusa a los adventistas, tenga cuidado, reconozca que los adventistas tenemos una doctrina sólida y fundamentada en la Biblia. Así que si usted escucha algo en contra de los adventistas, vaya mejor a preguntarle a un adventista estudioso de la Biblia y pregúntele de primera mano si es verdad eso que publicaron en contra de los adventistas. Los adventistas no somos locos, tenemos un estudio serio de las Escrituras, así que nuestras doctrinas y creencias están fundamentadas en la Biblia, sola Escritura. Los adventistas creemos de que la salvación es por gracia. Efesios 2:8 dice: por gracia sos salvo por medio de la fe, y esto no es don de vosotros, sino que es un don de Dios.
Nosotros creemos en la salvación por gracia, no por ley ni por guardar el sábado. Inclusive el apóstol Pablo en Romanos 3:24 dice que somos justificados gratuitamente por la redención que es en Cristo Jesús. O sea que nosotros creemos en la justificación por la fe, en la salvación por gracia. Nunca hemos dicho que por guardar el sábado seremos salvos. Eso es una blasfemia. Si usted encuentra a alguien de que diga ese disparate o esa incoherencia, refútele. Los adventistas no creemos en salvación por obras, no creemos en salvación por sábado, no creemos en salvación por ley. Creemos en que la salvación es un regalo de Dios, un don inmerecido, gratis. Creemos de que la salvación solamente se encuentra en Cristo Jesús, como dice el apóstol Pedro en Hechos 4:12. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos, sino solamente en Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Los adventistas creemos oficialmente que la salvación es gratis y es por gracia. No merecemos ser salvos, pero Dios en su inmenso amor nos ofrece la salvación a través de su Hijo. Nosotros lo que merecemos es la muerte, pero por gracia somos salvos. Eso creemos los adventistas. Nunca hemos enseñado que la salvación es por guardar el sábado, o que alguien se salva por guardar el sábado o por guardar la ley. Eso es erróneo. Nunca hemos enseñado eso. Así que aquí queda desmantelada la acusación que hacen los protestantes y católicos, más que todos los protestantes, porque los católicos sí creen en salvación por obra, pero los protestantes acusan a la iglesia adventista de crear una salvación por sábado y salvación por ley. Eso es erróneo y satánico, porque ataca la justicia de Cristo y la sangre preciosa de Cristo. Enseñar salvación por obra. Los adventistas creemos de que la sangre de Cristo es suficiente para salvar cualquier pecador. En la cruz se hizo la provisión para toda la humanidad. Eso creemos los adventistas respecto a la salvación. Ahora viene la otra pregunta. Entonces, ¿por qué razón los adventistas guardan el sábado? ¿Por qué razón los adventistas guardan la ley? Noten que guardar la ley es una cosa y profesar guardarla es otra cosa. Porque la única forma de guardar la ley es estando en Cristo. Eso es justificación por la fe. Sin Cristo el pecador es imposible que pueda vivir en santidad y pueda sujetarse a la ley. La Biblia dice que eso es imposible en Romanos 8, versículos 7 y 8. La pregunta es, ¿por qué entonces los adventistas guardan el sábado? ¿Por qué los adventistas enfatizan tanto en la observancia del sábado? ¿Por qué los adventistas hablan de la ley de Dios, que son los 10 mandamientos, la ley moral de Dios? ¿Por qué? Si ya vimos de que los adventistas no se salvan por obras, ni por guardar el sábado, ni por guardar ley, ¿por qué entonces los adventistas enfatizan tanto el sábado y la ley? Sencillo. La respuesta la encontramos también en las Escrituras. Guardamos el sábado no para salvarse. Al contrario, el sábado se guarda porque los hijos de Dios han sido salvos en Cristo Jesús. El sábado se guarda porque es un mandamiento de la ley de Dios. Es el cuarto mandamiento. Los protestantes le llaman ley de Moisés. Ese es otro disparate e incoherencia. Moisés no tenía ninguna ley, eran leyes de Dios. En efecto, los 10 mandamientos fueron escritos por Dios mismo con su dedo. Y Éxodo 28 al 11 encontramos el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que fue escrita con su propio dedo. Por eso nosotros los adventistas guardamos el sábado, porque es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, y este mandamiento, su función es señalar a Dios como el único creador de los cielos y la tierra. Por eso es que este mandamiento inicia así: Éxodo 28,
Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Y la razón se dice en el versículo 11, ¿por qué hay que acordarnos de guardar el sábado? Noten lo que dice el versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea que la función de este mandamiento de acordarnos es de que Dios es nuestro creador y en este día especial cesó de crear. Este es el objetivo de guardar el sábado, y por eso los adventistas enfatizamos este mandamiento que la Iglesia Católica lo aniquiló en el Catecismo Católico. En el Catecismo Católico este mandamiento fue aniquilado por el sistema católico romano, cumpliendo la profecía de Daniel 7:25 referente al cuerno pequeño que iba a hacerle la guerra a la ley de Dios y a los tiempos de Dios. Ahí se dice que el cuerno pequeño, que es otro símbolo para el papado, trataría o pensaría de cambiar la ley y los tiempos de Dios. Esto se cumplió cuando la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Esto lo dicen sus fuentes oficiales de la Iglesia Católica. Los adventistas guardamos el sábado porque es el cuarto mandamiento de la ley de Dios que conmemora su creación. Esto lo enfatiza también Génesis capítulo 2, versículo 2 y 3. El monumento conmemorativo de la creación de Dios es el sábado. Por eso guardamos el sábado. El sábado, su función es no salvar a nadie, sino señalar a Cristo como el único creador de los cielos y la tierra. Noten cómo dice Génesis capítulo 2, versículo 2 y 3. Y el séptimo día concluyó Dios la obra que hizo, y reposó el séptimo día de todo lo que había hecho. Y noten qué es lo que hace Dios ahora con el séptimo día, con el Shabbat. Entonces Jehová Dios bendijo el día de reposo, lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Este día es un día especial y Dios lo colocó como el centro de su ley, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que el protestantismo se ha olvidado de este mandamiento y el catolicismo lo ha pisoteado, cambiando su santidad a un día espurio que es el domingo. Por eso entonces los adventistas guardamos el sábado, porque este mandamiento es parte de la ley de Dios, y la Biblia enseña de que el pueblo de Dios tiene que congregarse este día, porque este día es el día santo de Dios y es parte de su ley. Jesucristo dijo que la obediencia tiene que ser fruto del amor. En San Juan 14:15, noten cómo dijo Jesús: si me amáis, guardad mi mandamiento. Noten que la obediencia tiene que ser un fruto del amor. Sin amor no hay ningún vehículo que conlleve o impulse a la obediencia. Sin amor no existe obediencia. El apóstol Juan, allí mismo en 1 Juan 2:4, también dice: el que dice que lo conoce. Noten que la evidencia de que yo conozco a Dios es guardar sus mandamientos. 1 Juan 2:4 dice: el que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y en efecto, la característica del remanente de los últimos días y de la iglesia verdadera es de que este remanente exalta y guarda todos los mandamientos de Dios. En Apocalipsis 14:12 a este remanente se le llama los santos que guardan los mandamientos de Dios. Noten cómo dice Apocalipsis 14:12: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es evidente que dentro de estos mandamientos está el cuarto mandamiento. ¿Cómo lo demostramos? Es evidente que en el mensaje del primer ángel se llama al mundo a que adoren al Creador de los cielos y la tierra. Noten cómo dice Apocalipsis 14, versículo 7. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado.
y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es un modismo que viene del cuarto mandamiento, especialmente de Éxodo 20:11. El sábado es el único mandamiento que señala a Dios como creador. Y este remanente de los últimos días, o sea, la iglesia verdadera, guarda los mandamientos. Y es evidente que está incluido el sábado, porque de lo contrario, la Biblia dijera así: bienaventurados los que guardan alguno de los mandamientos, pero dice los que guardan los mandamientos, o sea, todos. Tiene que ser allí también el cuarto mandamiento. Por esa razón los adventistas guardan la ley de Dios, y en este caso el sábado, porque es parte de la obediencia a los mandamientos. Si usted dice que es cristiano, no importa de qué denominación sea, pero si en su iglesia no le enseñan a obedecer los mandamientos, o le dicen que fueron clavados en la cruz, o le dicen de que este mandamiento, de que es el cuarto, fue para los judíos, téngalo por seguro que esta iglesia en la que está usted es una iglesia apóstata. Los mandamientos no son exclusivos de una nación. Los mandamientos son para todos aquellos que se hacen llamar hijos de Dios. Los mandamientos son para toda la humanidad. No es un monopolio solamente exclusivo para los judíos. Esa es una gran blasfemia que se han inventado los protestantes. Hacer a Dios un exclusivista que solamente se interesa por Israel, y para la iglesia la deja a libertinaje. Dios pide la misma obediencia que le pidió a Israel, porque los mandamientos son para toda la humanidad. Por esa razón los adventistas guardamos el sábado. El sábado no se guarda para salvarse, el sábado se guarda como fruto del amor y fruto de la obediencia genuina que nace en el corazón. Claro, por eso guardamos el sábado. Ahora viene la tercera pregunta que hacen los protestantes y los católicos a los adventistas. Y quiero detenerme un poco en esto para que entiendan. ¿Se perderá alguien por no guardar el sábado? ¿Cómo respondemos a esta pregunta? Esta pregunta la hacen muchas veces los detractores del sábado para no aceptar la vigencia del mismo. ¿Me voy a perder yo por quebrantar el sábado? Ahora, hagamos la siguiente analogía o lógica, tomando este mismo principio. Ahora, ¿me perderé yo por ser adúltero? ¿Qué dicen ustedes? Sí, la Biblia dice que sí me voy a perder. Noten cómo dice 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los ávaros, ni los ladrones, ni los que se echan con varones. Y se hace una lista de pecados. No heredarán el reino de Dios. ¿Por qué razón? Porque el pecado es infracción de la ley. Eso dice 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe la ley de Dios, porque el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿me puedo perder yo por ser adúltero? Sí, la Biblia lo dice. ¿Me puedo perder yo por ser idólatra? Sí, la Biblia lo dice. ¿Me puedo perder yo por ser ladrón? Sí, la Biblia lo dice. ¿Me puedo perder yo por usar mal el nombre de Dios? Sí, la Biblia lo dice, porque esos son pecados. Ahora, apliquemos eso al sábado. ¿Me puedo perder yo por quebrantar el sábado? Sí, porque el sábado es parte de la ley, y quebrantar el sábado es pecado. Si nosotros hacemos esa misma lógica y esa misma hilación, si usted minimiza el mandamiento del sábado y lo pone en menos estatura que el mandamiento que dice no cometerás adulterio, o no robarás, o no codiciarás, se está metiendo en un problema, porque el mismo Dios dio esos 10 mandamientos y son del mismo valor. ¿Por qué usted lo minimiza? Entonces la pregunta es, ¿me voy a perder por quebrantar el sábado? Sí, pero quiero explicar algo muy interesante. ¿En qué sentido yo me puedo perder?
¿O en qué sentido usted se puede condenar por quebrantar el sábado? Porque el tema es el sábado. Hubieron muchas personas durante la historia que nunca guardaron el sábado. No podemos juzgarlas el por qué no lo hicieron. Es posible que tenían una mala interpretación de lo que es guardar el sábado. ¿O será que no habían entendido esta verdad? Por ejemplo, tenemos los grandes reformadores: Martín Lutero, Wycliffe, John Knox, Zwinglio, Calvino, todos esos reformadores que nunca guardaron el sábado. ¿Podremos decirte que se van a condenar? No, nosotros no podemos juzgar la conciencia de ellos. No sabemos por qué ellos no lo guardaron. ¿Será que esta verdad no la tenían muy clara? ¿O será que ellos tenían una mala interpretación de lo que significa guardar el sábado? No sabemos. Muchas personas se murieron sin guardar el sábado. No conocían esta verdad, aunque estaba en la Biblia. Y es una cosa, hermano, es que yo tenga una verdad en la Biblia, y otra cosa es que yo no la pueda entender. ¿Me estoy dando a explicar? Ahora bien, si usted conoce una verdad, como por ejemplo los protestantes cuando hacen esta pregunta: yo me voy a perder por no guardar el sábado, a conciencia ellos están haciendo más responsable de esta verdad al rechazarla, porque ellos están aceptando con esta pregunta la vigencia del sábado y que se debe de guardar. Porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿En qué contexto yo me puedo condenar por no guardar el sábado? La Biblia es clara. Si una persona nunca tuvo la oportunidad de conocer esta verdad, Dios jamás la juzgará por algo que nunca conoció. Por otro lado, hoy en este tiempo de la historia, donde vivimos en un tiempo donde la mayoría de personas conocen esta verdad y que los adventistas la predicamos por doquier, la verdad del sábado, cuando los protestantes rechazan abiertamente esta verdad, ellos están haciendo más culpables de su condenación. Y se lo voy a demostrar bíblicamente que entre mayor luz que usted rechaza, mayor será la condenación. Jesucristo dijo: y aquel siervo fiel que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo como su Señor le dijo, cuando su Señor venga recibirá muchos azotes. El que más se le dio, más se le demandará. O sea que más luz, mayor condenación y mayor castigo. Y se lo voy a demostrar que el pueblo de Israel por esto se perdió, por quebrantar el sábado a propósito. Si usted conoce esta verdad y la rechaza a mano alzada, usted sí se puede condenar, porque esta verdad le llegó a usted y la está rechazando a mano alzada. El pueblo de Israel se perdió por quebrantar el sábado, y quebrantar el sábado, esto lo llevaba a la idolatría, porque el sábado era un monumento conmemorativo de la creación que señalaba a Dios como creador, y también era un antídoto para protegerlos de la idolatría a los israelitas. O sea que el fruto de ir a adorar ídolos, a Moloc, a Baal, al dios Sol, a Acera y todos esos dioses cananeos que los israelitas adoraban, era porque se habían olvidado de la observancia legítima del Shabbat. Y se lo voy a demostrar que muchos castigos que llegaron a Israel fue porque Israel a mano alzada estaba quebrantando el día santo de Dios. Noten cómo dice Jeremías 17:27. Se lo voy a demostrar por qué Israel fue castigado. Si usted dice que para Dios no importa el sábado, o Dios puede disculpar a alguien de que no guarda el sábado a propósito, tenga cuidado, hermanos, con esta interpretación o con esta enseñanza que enseñan los protestantes. Noten cómo dice Jeremías 17:27. Pero si no me obedecéis para santificar el sábado, para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en sábado, yo haré descender fuego en sus puertas que consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. En efecto, los 70 años de cautiverio que estuvo Israel en Babilonia fue fruto de haber violado el sábado. Los muros de Jerusalén fueron destruidos por los babilonios. ¿Y por qué? Por quebrantar el sábado. Aquí claramente, aquí dice, hermano, aquí hay un ejemplo bíblico. Si usted quebranta el sábado a propósito, Dios lo va
a tener por un impío. Aquí dice, y saben que el libro de Isaías, capítulo 56, nos dice que no hay que quebrantar el sábado, no hay que profanarlo. Esa es una evidencia que quebrantar el sábado es pecado, porque pecado es infracción de la ley. Noten cómo dice Isaías 56, versículo 2. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el sábado sin profanarlo. Esa palabra profanar es como decir quebrantarlo. Entonces, pisotear el sábado es pecado. Y si usted conoce la verdad y la rechaza, eso sí lo va a llevar a la condenación, como llevar a un adúltero, a un fornicario o a un adúltero, porque el sábado es el cuarto mandamiento y es parte de la ley. Entonces, en este contexto sí se puede condenar a alguien por no guardar el sábado, porque el sábado es parte de la ley y el pecado es infracción de la ley. Claramente la Biblia enseña eso. Entonces, este tema ha quedado claro. ¿En qué contexto alguien se puede condenar por quebrantar el sábado? Si tiene mayor luz y conoce, o sea que hoy en esta etapa de la historia, Dios no disculpa a nadie que quebrante su día santo, porque hay mayor luz y esta verdad es muy conocida y se ha predicado por todos los lugares de que el sábado es el día del Señor y que se debe de guardar. Por lo tanto, los protestantes no pueden ser disculpados, los católicos no pueden ser disculpados por quebrantar este día santo, porque lo están haciendo a propósito, con mano alzada. Ellos no son ignorantes, ellos conocen la verdad, pero no la obedecen por seguir un credo o una religión apóstata. Entonces, aquí viene la otra pregunta. ¿Por qué los adventistas guardan el sábado y no se circuncidan? ¿Acaso la circuncisión no era ley de Dios también? ¿Acaso la circuncisión no era un mandamiento de Dios dado a Moisés, y Moisés tenía que darlo a los israelitas? En efecto, se le dio a Abraham, porque la circuncisión era un pacto abrahámico. Génesis 17. ¿Por qué los adventistas no se circuncidan y guardan el sábado? ¿Por qué los adventistas son selectivos? Guardan el sábado, pero no se circuncidan. ¿Cuántas veces han escuchado eso que les han dicho? ¿Por qué los adventistas no se circuncidan? Porque ellos creen de que guardar el sábado tiene que ver con circuncisión. La ignorancia es abismal. Cuando una persona es ignorante de las Escrituras, se nota en la forma de argumentar y de comentar. La ignorancia se manifiesta de esa manera. Vamos a responder por qué los adventistas no los circuncidamos. Sencillo, porque la circuncisión no era parte de la ley moral de Dios de los 10 mandamientos. La circuncisión estaba en las leyes ceremoniales y que fue escrita por Moisés en un libro. Aunque estas leyes eran dadas por Dios, leyes ceremoniales y rituales, estas leyes tenían un propósito y era señalar al Mesías como la única solución al problema del pecado, mientras que la ley moral de Dios, que es los 10 mandamientos, señalan lo que es el pecado. Muy diferente esos dos conceptos en la Biblia. Ahora, ¿qué significa la circuncisión y por qué los adventistas no los circuncidamos? Porque la circuncisión era una sombra de una circuncisión más grande que Dios haría en el corazón de sus hijos. Noten cómo dice el libro de Romanos: el rito de la circuncisión se le puso fin con la muerte de Cristo, porque esto tenía un objetivo, era una sombra, señalar a Cristo, y una circuncisión mucho más grande. ¿Cuál? Noten lo que dice Pablo en Romanos 2, versículo 28 al 29. No es judío el que lo es exteriormente en la carne. O sea que ser judío no significa pertenecer a una nación o llevar sangre de Abraham en las venas. Eso no es ser judío. Noten cómo dice Pablo: no es judío el que lo es exteriormente en la carne, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Eso no significa estar circuncidado. ¿Qué es entonces?
ser judío y estar circuncidados. Noten cómo dice el versículo 29, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión la del corazón, en el espíritu, no en la letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino que de Dios. Noten a dónde es la circuncisión para los verdaderos hijos de Dios. Ya no es en el prepucio, sino que ahora es en el corazón, en el prepucio del corazón. Y esto también viene del Antiguo Testamento. Noten cómo dice Jeremías 4:4. La Biblia armoniza, nunca se va a contradecir. Jeremías 4:4 vuelve a repetir este maravilloso principio del significado genuino del rito de la circuncisión. Y dice el versículo 4 del capítulo 4 de Jeremías, dice: circuncidaos para Jehová, quitad el prepucio de vuestro corazón, hombres de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la pague a causa de la maldad de vuestras obras. Circuncisión ahora es en el corazón, y siempre ha sido en el corazón. Noten cómo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 7:19. ¿Qué significa ser un verdadero judío y estar circuncidado? El apóstol Pablo en 1 Corintios 7:19 es enfático, claro y diáfano, y dice lo siguiente: la circuncisión nada significa, y la circuncisión y la incircuncisión nada significa. Lo que importa es guardar los mandamientos de Dios. Me gusta cómo lo traduce esta versión, porque estoy leyendo la versión Reina Valera 1995. Dice que ser circuncidado o no circuncidado, eso no vale, no importa. Lo que importa es guardar los mandamientos, porque la circuncisión, esto indicaba, el rito indicaba transformación de carácter, obediencia a los mandamientos de Dios. Lastimosamente los judíos perdieron de vista este principio y se enfrascaron solamente en algo externo, pero Dios quería transformar el corazón de los judíos. En efecto, cuando Esteban denunció la apostasía de los judíos, en Hechos 7:51, Esteban les dice a los fariseos: incircuncisos de corazón, porque los fariseos no estaban circuncidados en el corazón, ni obedecían la ley de Dios como Dios la mandaba. Por esa razón, los adventistas no practicamos el rito de la circuncisión, porque eso nada es, no importa, sino lo que importa es guardar los mandamientos. Mientras que el sábado sí Dios pide que lo guardemos, porque ese mandamiento es el cuarto y está en la ley de Dios, la ley moral de Dios, que señala lo que es el pecado. Ahora captaron por qué los adventistas no los circuncidamos en el prepucio, porque eso era parte de las leyes ceremoniales y rituales que caducaron con la muerte de Cristo, y cuyo objetivo era señalar una circuncisión mucho más grande, que es en el corazón y que significa obedecer los mandamientos de Dios. Claro, y esto Pablo lo explica mucho en sus cartas, por ejemplo en Filipenses 3:2 y versículo 3, Filipenses capítulo 3, versículos 2 y 3, el apóstol Pablo tuvo que desenmascarar a los falsos maestros judaizantes y les dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. O sea que se refería al rito de la circuncisión, porque nosotros somos los de la verdadera circuncisión, los que en espíritu servimos al Señor, no en la letra. Ahora, claramente, por esa razón, los adventistas no practicamos ese rito, porque está en las leyes ceremoniales que Dios le dio a Moisés, mientras que el sábado es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que señala a Dios como el creador de los cielos y la tierra. Pregunta que hacen los protestantes a los adventistas: ¿por qué los adventistas siguen guardando el sábado si Pablo dice en Colosenses 2:16
que el sábado iba a ser abolido en la cruz. Colosenses 2:16 dice así. Esta es una cita que les encanta manipular a católicos y protestantes. Ha sido una de las más manipuladas en la historia de la iglesia. Les encanta. Noten cómo dice Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Todo esto es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Vienen los protestantes y los católicos iletrados en las escrituras, dicen, los adventistas están guardando una ley antigua, porque aquí Pablo dice, no, nadie los critique, esto era sombra de lo que había de venir, o sea que el sábado quedó clavado en la cruz, así lo interpretan. ¿Por qué los adventistas siguen guardando el sábado si aquí Pablo está diciendo que el sábado era una sombra? La ignorancia es abismal. Al leer todo el capítulo de Colosenses 2, vamos a ver de que Pablo, y esto ya lo hemos expuesto en algunas exposiciones teológicas profundas sobre Colosenses 2:16, en el capítulo 2 Pablo está atacando los falsos maestros judaizantes que estaban introduciendo gnosticismo y filosofías huecas y sutiles a la iglesia de Colosa. Traiciones y huecas sutilezas, esto lo dice el versículo 8 y 9, Colosenses 2, 8 y 9, a punto que estaban negando la divinidad de Cristo, y Pablo presenta en su exposición atacando estas falsas enseñanzas y exaltando la divinidad de Cristo. Esto lo dice Colosenses 2, 9. Ahora, es interesante, hermano, que haciendo un estudio profundo de esta cita, cuando Pablo dice nadie lo juzgue en comida, esto ya lo hemos explicado, que se refiere a comidas que se ofrecían con los sacrificios, comidas y bebidas que se ofrecían con los sacrificios en el santuario, lo que se le conocía como las libaciones. Los protestantes creen de que aquí Pablo está diciendo que hay que comer comidas inmundas. Pablo era un rabino. ¿Cómo se ponen a creer que iba a decir ese disparate? Pablo era un conocedor de la ley. Pablo está haciendo un énfasis a las libaciones, comidas y bebidas, brosis y posis en el griego, para referirse a las comidas que se ofrecían en el santuario, no comidas que se ponen en la mesa, ni tampoco comidas inmundas. Cuando el apóstol Pablo dice ni en fiestas, ni en novilunios, se refiere a las santas convocaciones que eran sombra y que se cumplieron con Cristo. Pascua se cumplió con Cristo, Pentecostés se cumplió con Cristo. La fiesta de las cabañas, que aún falta que se cumpla, que el pueblo de Dios la celebrará en el cielo. Y la fiesta de las trompetas, que ahora estamos en el sonar de la séptima trompeta. O sea que el apóstol Pablo, cuando dice que eran sombra, no está diciendo que fueron abolidas, sino que estas fiestas cumplieron su propósito en cumplirse con Cristo. Ahora los cristianos no celebramos Pascua, sino que celebramos la cena del Señor. Eso lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8. Cuando Pablo dice, ni en días de reposo, no está diciendo ni en día de reposo. Pablo está haciendo una alusión a los días de reposo ceremoniales que contenían las fiestas, las 7 fiestas que Israel celebraba en el desierto, que conmemoraban el plan de salvación. Cada fiesta tenía sábados ceremoniales que podían caer en cualquier día de la semana y que muchas veces chocaban con el sábado semanal. Eran sábados ceremoniales. Los protestantes y católicos manipuladores de la Biblia creen de que Pablo, un rabino que exalta en sus cartas la ley de Dios, está diciendo que uno de los mandamientos de Dios fue clavado en la cruz. Eso es ignorancia abismal e incoherencia. ¿Cómo se pone a creer que el apóstol Pablo está diciendo que uno de los 10 mandamientos quedó sin eficacia y que era sombra? Es incoherente. Y lo que ignoran los protestantes y los católicos, que fuentes de ellos mismos admiten que Colosenses 2:16 no está refiriéndose al sábado del 4º mandamiento, sino que se refiere a esos sábados ceremoniales que contenían las fiestas solemnes y que podían caer en cualquier día de la semana. Se cesaba y no se trabajaba porque eran días de reposo. Inclusive en el griego se usa el plural, sabatón, para referirse a esos sábados ceremoniales que eran 7, que los encontramos en Levítico capítulo 23.
El católico y el protestante sin instrucción bíblica, que desconoce qué es exégesis bíblica, inmediatamente creen de que Pablo está aquí diciendo que el sábado del cuarto mandamiento quedó abolido y que nadie puede criticarnos si guardamos un día de la semana, ya sea el domingo o el viernes. Pero Pablo no está enseñando eso en este versículo si analizamos el contexto tanto del capítulo como de todas las cartas de Pablo. Esto ya lo hemos explicado. Pablo se explica a Pablo. Recuerden de que Pablo era un rabino, no era ignorante como nosotros. No es ignorante como los católicos y los protestantes que agarran un versículo, lo manipulan y lo tuercen y lo sacan de contexto. Para entender a Pablo hay que conocer mucho de la economía judía, del lenguaje que Pablo hablaba, de la cultura, del ambiente en que Pablo se crió y por qué Pablo atacaba mucho las falsas doctrinas de los judaizantes, que eran falsos maestros que introducían nuevamente el rito de la circuncisión e imponían este rito doloroso para hacer que los gentiles se salvaran a través de este rito. Ese tema Pablo lo combatió muchas veces en la carta de los romanos, en la carta de los gálatas, en la carta de los efesios, en la carta de filipenses y en la carta de colosenses. Porque era muy común de que cuando el apóstol Pablo predicaba el evangelio, fundaba una iglesia, una congregación, venían los falsos maestros y empezaban a meter sus enseñanzas judaizantes. Entonces, noten algo muy interesante lo que les voy a leer. Este pasaje de Colosenses 2:16 no está hablando del sábado del cuarto mandamiento. Noten cómo dice este ministro presbiteriano Albert Banks, que no tiene nada que ver con adventistas. Noten cómo dice en su comentario, Notas del Nuevo Testamento, tomo 7, página 267, dice, noten que no es adventista. En este pasaje no hay evidencia alguna que Pablo enseñe que no había de obligación de observar algún día como sagrado. Pues no hay ni la más mínima razón para creer que quería enseñar que uno de los 10 mandamientos había cesado de ser obligatorio para la humanidad. Si Pablo hubiese usado la palabra en número singular, sábado, entonces sería claro, por supuesto, que quería enseñar que el cuarto mandamiento había dejado de ser obligatorio y que el sábado ya no había de guardarse. Pero él usó de la palabra en número plural y su conexión demuestra que Pablo estaba pensando en los numerosos días que eran observados por los hebreos como fiestas, como una parte de su ley típica y ceremonial, y no en la ley moral de los 10 mandamientos. Y noten cómo termina: de ninguna parte de la ley moral, de ninguno de los 10 mandamientos podría decirse que es sombra de lo porvenir. Estos mandamientos son por naturaleza ley moral de perpetua y universal obligación. Lo está diciendo un protestante que sí estudia. Noten que los presbiterianos no guardan el sábado, pero Albert Banks está aceptando en su comentario de que este mandamiento no ha sido clavado en la cruz, usando Colosenses 2:16, porque ese texto no dice eso. Ha sido una mala interpretación del protestantismo apóstata y del catolicismo romano. Claramente, cuando Dios creó el sábado, no existía el pecado. ¿Cómo podría ser sombra el sábado? La función del sábado es el señalar a Cristo como el creador de los cielos y la tierra, no ser sombra. Lo que eran sombra eran esas fiestas, esos sábados ceremoniales que se dieron después de la entrada del pecado y que se estableció en la economía judía. Ahora, vamos a ver la última pregunta para terminar. Si la Biblia enseña de que los cristianos deben de guardar el sábado y que no hay ninguna evidencia que haya sido abolido o cambiado, ¿por qué la mayoría de cristianos guarda el domingo? Sencillo, porque también han usado una manipulación de textos bíblicos para aceptar un día espurio. El argumento falaz para aceptar una observancia del domingo es que Cristo resucitó ese día y que el domingo se guarda en honor a la resurrección. Pero esto ha sido un argumento inventado por la Iglesia Católica. No hay ninguna evidencia de que el domingo se debe de guardar en honor a la resurrección. No existe eso. Aunque Cristo resucitó el primer día de la semana, muy de mañana,
pero no encontramos mandamiento que el domingo se guarde en honor a la resurrección. En los 8 versículos que encontramos que hablan del primer día de la semana, ninguno de ellos, ya sea directamente o indirectamente, se dice que sea el domingo o que se deba de guardar en honor a la resurrección. En efecto, la Biblia enseña de que los 2 monumentos que los discípulos observaban para recordar la resurrección de Cristo era el bautismo y la cena del Señor, pero nunca el domingo. Ninguna de las referencias dice que se debe de guardar en honor a la resurrección. Este es un invento de la Iglesia Católica y que con este invento ha arrastrado a miles y millones de personas en el mundo creyéndoles de que hay que guardar el día domingo en honor a la resurrección. Pero esto ha sido solamente un engaño de la Iglesia Católica. Noten cómo dice estas fuentes católicas. Albert Smith, canciller de la Arquidiócesis de Baltimore, dice lo siguiente en respuesta al cardenal en una carta del 10 de febrero de 1920, dice: si los protestantes siguieran la Biblia, y se jactan los protestantes, nosotros, dice, seguimos la sola escritura, nosotros venimos de la reforma protestante, nosotros somos los verdaderos protestantes, los adventistas son una secta, dice, y se llenan la boca de decir eso, porque ellos llaman a la iglesia adventista una secta, pero no lo pueden demostrar que la iglesia adventista es una secta. Los que conocen la doctrina adventista saben de que tenemos una doctrina 100% bíblica, y los católicos lo admiten. Noten cómo dice este canciller de la Arquidiócesis de Baltimore, Albert Smith, dice: si los protestantes siguieran la Biblia, adorarían a Dios en el día sábado. Al guardar el domingo, siguen una ley de la Iglesia Católica Romana. Tremendo, hermano. Noten cómo dice este otro Monseñor Luis Segur, dice: la observancia del domingo por los protestantes es un homenaje que rinden a pesar de ellos mismos a la autoridad de la Iglesia Católica. Tremenda esta cita. Esta otra cita es del cardenal James Gibbons en el libro La Fe de Nuestros Padres, edición 88, página 89, dice: podrás leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no encontrarás ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las escrituras, dice, mandan la observancia religiosa del sábado, el día que nosotros nunca santificamos. Ellos mismos lo admiten. Y noten cómo dice esta otra fuente, Boletín Católico Universal. Son fuentes católicas que admiten que los adventistas tenemos la razón y somos coherentes. Boletín Católico Universal, página 4, del 14 de agosto de 1942. La Iglesia Católica cambió la observancia del sábado al domingo por el derecho divino y la autoridad infalible concedida de ella por su fundador Jesucristo. El protestante, proponiendo la Biblia como la única guía de fe, no tiene ninguna razón para observar el domingo. En esta cuestión, los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes coherentes, o sea que los católicos admiten que los adventistas estamos en la verdad, predicamos la verdad bíblica, la verdad sabática. Hay mucho material para desmantelar la enseñanza de los católicos, suficiente con esto, hermanos. Así que si usted antes había sido engañado por católicos y protestantes, yo le invito a que salga del error y empiece a formar parte del pueblo remanente que guarda los mandamientos, y en este caso el sábado. Hermanos, la iglesia adventista es la iglesia del tiempo del fin, es la iglesia remanente que está exaltando todos los mandamientos, y este mandamiento que ha sido olvidado por el cristianismo en general. Hermanos, hay que darle gracias a Dios por este monumento recordativo que recuerde que Dios es nuestro único creador. Vamos a orar para darle gracias a Dios por esta exposición. Señor que estás en el cielo, gracias por tu palabra, porque nos hemos dado cuenta que tu palabra es clara, de que todos los mandamientos poseen el mismo valor y que tu día santo está en vigencia y que debe de guardarse. No ha sido clavado en la cruz como dicen los cristianos de otras denominaciones. ¿Por qué razón tú tendrías que clavarlo? Si ese mandamiento, gracias a él nos acordamos de que tú eres nuestro creador. Por eso dice: acuérdate, bendice a tus hijos que guardan este mandamiento, y que en este día estamos reposando, alegrándonos con nuestro corazón abierto,
dándote gracias porque tú eres nuestro Dios, creador de los cielos y la tierra. Gracias por estas bendiciones, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermano, y feliz sábado.